Gracias, Padre Eduardo Córdoba González, por estar aquí con nosotros. Gracias, Padre Antonino, por coordinarnos esta semana bíblica. Sí, muchas gracias. El padre Eduardo Córdoba González es doctor en teología bíblica por la Universidad Pontificia de México. Ahí mismo es catedrático. Además, ha sido también miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, lo cual, pues seguramente es una experiencia muy bella en función de la palabra de Dios para la Iglesia Universal y para toda la humanidad. Eduardo Córdoba, bienvenido. Te escuchamos con mucha atención. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco la invitación que me hicieron ya hace tiempo, oportunamente, para participar en esta semana. Y entonces la propuesta que tengo ahora es en relación con la antropología paulina. La antropología paulina. Déjenme ver. El tema es antropología paulina. Es el tema general y como subtítulo propongo esta frase: justificados por la fe en Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. Justificados por la fe en Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. Primero, una introducción. Entonces decíamos en la introducción que la antropología es el tratado sobre el hombre. Hay diversas antropologías. Por ejemplo, se habla de la antropología filosófica, el tratado del ser humano, pero a partir de la razón. También se habla de la antropología cultural, o sea, el ser humano como parte de una sociedad que tiene determinada cultura, y esa cultura incluye un lenguaje, unas costumbres, unas leyes. Para nosotros es importante el tema de la antropología bíblica porque se refiere al estudio del ser humano a partir de el estudio del ser humano a partir de la Biblia. Y todavía más, tenemos en los estudios de teología lo que se llama la antropología teológica. Antropología teológica. En esta antropología teológica, tenemos sobre todo tres tratados, que son la creación, el pecado y la gracia. La creación, el pecado y la gracia. En cuanto a la antropología bíblica, el comentario es que en el quinquenio del 2014 al 2019, en la Pontificia Comisión Bíblica, ese fue el tema, la antropología bíblica. Y el título del documento es ¿qué es el hombre? Un itinerario de antropología bíblica. ¿Qué es el hombre? Aludiendo al Salmo 8. Ahora vamos a ver en dos apartados la temática de esta noche. Un primer apartado se refiere a los rasgos de la vida y personalidad de San Pablo. Primero, San Pablo, brevemente, era un judío, en particular del grupo de los fariseos, es decir, de aquellos que no solamente tenían un celo especial por cumplir la ley de Moisés, sino que también tenían un fervor particular
para hacer que los demás judíos... Empezar, notemos esto. El Dios del que habla San Pablo es el Dios al que él había adorado y servido como judío y fariseo. O sea, es el mismo Dios, el de la antigua alianza y el de la nueva alianza. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se ha dicho con toda razón que en San Pablo no se debe perder de vista cómo él hace constante referencia a Dios, a la teología, pero pone su énfasis en Jesucristo, la cristología, sin dejar de mencionar la indispensable intervención del Espíritu Santo. En cuanto a Dios, ¿cuál es la relación de Dios con la humanidad? ¿Cómo la expresa San Pablo? Lo podemos resumir en 3 frases. A veces habla Pablo de la ira de Dios. La orgue, así es expresada la ira, la cólera de Dios. Este dato proviene del Antiguo Testamento. Y más que pensar en una reacción descontrolada, irracional, de parte de Dios ante la maldad, ante el pecado, es una reacción de Dios justa ante el pecador. Casi podríamos asociar la ira de Dios con el castigo que merece el pecador. Y Pablo habla varias veces de la ira de Dios. Por ejemplo, en su primera carta, en Primera Tesalonicenses, en 1:9, dice lo siguiente: hermanos tesalonicenses, todo el mundo habla de ustedes, de cómo se han convertido a Dios, dejando los ídolos, para servir a ese Dios y para esperar a Jesucristo, que vendrá de los cielos y que nos libra de la cólera futura. Cristo nos libra de la cólera, es decir, del castigo. Y este tema de la ira también está asociado al día del Señor. Esto aparece en los profetas. En el día del Señor se manifestará la ira de Dios. Otro aspecto es la justicia de Dios. Este tema de la justicia también aparece muy pronto en el Antiguo Testamento. La justicia se refiere a una cualidad, a un atributo de Dios por el cual Él, como Señor y Creador de todo, tiene todo el derecho de establecer la justicia, pero una justicia que podemos llamar retributiva. Dios da a cada uno lo que merecen sus obras. Él es justo. Puede dar castigo al pecador y puede dar recompensa al justo. Esa es la justicia de Dios. Pero más adelante, en el Antiguo Testamento, en un momento dado, se va a entender la justicia de Dios más que la acción por la que Él da a cada uno lo que merecen sus obras. La justicia va a estar asociada a su fidelidad. Y en ese sentido, la justicia va a estar muy cerca de su acción salvífica a favor de su pueblo. Y este matiz, este aspecto, es el que va a subrayar San Pablo. Pero también es el amor de Dios. El amor de Dios, que aparece con menos frecuencia en San Pablo que la justicia de Dios, también está presente. Aparece sobre todo en la carta a los Romanos. Hay un pasaje que me parece extraordinario. Romanos 8, 28, 30, que nos habla del amor de Dios, de este tercer aspecto. Dice
ese pasaje de Romanos 8:28. Sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su designio. Porque a los que conoció de antemano, también los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él fuera el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Aquí tenemos como una síntesis del plan salvífico de Dios. Aquí se habla más que del amor de Dios hacia la humanidad, se habla de aquellos que aman a Dios. Y se sobreentiende que Dios ama también a la humanidad. Ahora, en ese plan de Dios, primero, Dios nos conoce de antemano. Por su eternidad nos conoce desde siempre. Y luego nos predestina a que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Él es como la imagen, el icono perfecto, y quiere que todos reproduzcamos de alguna manera la imagen de su Hijo. Entonces, como estamos predestinados a eso, nos llama, nos justifica, nos hace justos y nos destina a la gloria. Tres aspectos, pues, en relación con Dios. Pero tenemos la antropología teológica de Pablo, tema general, pero el punto central, la soteriología cristocéntrica en Pablo. Cuando decimos soteriología, hablamos de la salvación. Sotería significa salvación. El plan de Dios tiene su punto culminante en la obra salvífica de Cristo. Y el momento decisivo va a ser la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este es el punto central del Evangelio de Pablo. Por ejemplo, cuando en 1 Corintios 15 les dice a los destinatarios, a los corintios, su mensaje, dice: hermanos, les recuerdo el Evangelio que les prediqué, que ustedes aceptaron y por el cual se van a salvar. Ante todo, les prediqué que Cristo murió según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó según las Escrituras y que se apareció a muchos hermanos. Ese es el núcleo del querigma, ese es el núcleo de la buena noticia. Esa fue la experiencia que tuvo Pablo camino de Damasco. Y a través de su pasión, muerte y resurrección, es como Cristo ha llevado a cabo la obra de la salvación. A veces se habla de la muerte y se enfatiza la muerte. Por ejemplo, en 1 Corintios, en los primeros capítulos, va a decir Pablo: nosotros predicamos a un Cristo y este crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Los griegos piden sabiduría, los judíos piden señales, y nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Ahí enfatiza la muerte de Cristo, un Cristo crucificado. Pero en 1 Corintios 15 va a dedicar el capítulo a la resurrección. Por otra parte, un texto que ya mencionábamos, Romanos 4:25, dice: Jesucristo nuestro Señor fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Podríamos reformular esta cita de esta manera: Cristo murió y resucitó
para que se borraran nuestros pecados y para que quedáramos justificados delante de Dios. Otro dato también digno de mencionar es que Pablo a veces habla de la resurrección en un sentido o en una forma intransitiva, con un verbo intransitivo. Cristo resucitó de entre los muertos. Él, por su poder. Otras veces se dice, Dios nuestro Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos. O en Romanos 8 va a decir, el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo con su poder. Todas las formulaciones, por supuesto, son correctas, pero hacen ver esa comunión en la Trinidad, pero lo importante es el hecho. Cristo murió y resucitó. Ahí se menciona al Espíritu Santo, que en la obra salvífica también tiene un papel muy importante. En 1 Corintios 6:11, Pablo dice lo siguiente: ustedes han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Cuando dicen lavados, es una alusión al bautismo, al agua bautismal. Han sido santificados. Es una forma de expresar la salvación, como lo veremos enseguida. Han sido justificados. Una expresión muy propia, muy específica de San Pablo. Y todo esto por Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. La mención de la Trinidad. Ahora, ¿cómo expresa San Pablo la salvación? Conceptos que describen la obra salvífica de Cristo. Una forma es, la primera, la justificación. Es un término muy propio de Pablo. Y para eso les presento dos textos decisivos, clave. Uno de Gálatas y enseguida veremos uno de Romanos. En la diapositiva ahí les presento un mapa de la región de Galacia que está ahí al centro con un color verde, y la carta a los Gálatas estaría dirigida a los habitantes de esta región, cuyo centro es Ancira, que corresponde a la actual Ankara, capital de Turquía. A los Gálatas les llegó un grupo de judaizantes que decían, oigan, para salvarse no basta la fe en Jesucristo y el bautismo en su nombre, tienen que cumplir la ley de Moisés. Y la postura de Pablo, y en torno a esto va a girar toda la carta, la postura de Pablo va a ser, no necesitamos la ley de Moisés, nos basta la fe en Jesucristo, que luego nos lleva a un compromiso, sí, pero ya no necesitamos la ley de Moisés. Por eso dice ese texto de Gálatas 2:15-16. Nosotros somos judíos de nacimiento y no paganos pecadores. Pero sabiendo que no es justificado el hombre por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros creímos en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie quedará justificado. En estos términos que vamos a ir viendo brevemente, habría que pensar también en este aspecto. ¿De dónde toma San Pablo ese concepto? ¿Del mundo judío o del mundo grecorromano?
Este tema proviene sin duda del Antiguo Testamento. Un judío religioso tenía este ideal: resultar justo, inocente, limpio delante de Dios. Por eso en la Biblia es muy frecuente el que se diga: José era un hombre justo, Noé era un hombre justo. ¿Quién es justo? Aquel que obra bien, aquel que cumple la ley. Bueno, pero también hay que notar una cosa. Un judío o fariseo estaba especialmente preocupado de cumplir la ley para ser declarado justo por Dios. Ahora, la novedad está en esto, en que para resultar justos ante Dios, no se requiere el cumplimiento de las obras exigidas por la ley, sino que para resultar justos se nos pide la fe en Jesucristo. Esa es la condición. Por eso aquí está muy bien elaborada esta tesis de Pablo. Él primero dice: somos judíos de nacimiento. Yo soy judío, dice Pablo, y no me cuento entre los paganos o gentiles pecadores. Pero sabiendo que el hombre va a ser declarado justo por la fe en Cristo, entonces hemos aprovechado esa oferta, esa oportunidad, y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser declarados justos por la fe y ya no por la ley. Esta fue una gran novedad que descubrió San Pablo, y esto va de acuerdo, por ejemplo, con un pasaje del Evangelio, por ejemplo, aquel pasaje del fariseo y el publicano. El fariseo que decía: gracias, Señor, porque yo soy bueno, yo cumplo la ley, yo hago esto y esto. Y el publicano decía: Señor, apiádate de mí, que soy un pecador. Y dice Jesús al final: yo les aseguro, el fariseo no quedó justificado. ¿Por qué? Porque puso la salvación en sus propios méritos. En cambio, el publicano sí quedó justificado. ¿Y qué dice Romanos 3, 21, 24? Dice algo semejante. Ahora, ¿retomamos? Sí, por favor. Romanos 3, 21 dice: pero ahora sin la ley, la justicia, testiguada por la ley y por los profetas, justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, pues todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, pero ahora son justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención realizada en Cristo Jesús. Es la misma idea. Justificados por la fe en Jesucristo. Otro término utilizado por Pablo para expresar la obra salvífica es la salvación, que es el término más común en toda la Escritura y en particular en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 1:16, que es visto este texto como la tesis de la carta 1:16-17, aquí en esta tesis, Pablo menciona la salvación. Ya en el versículo 17 sí hablará de la justicia, pero en 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio, ya que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero del judío y después del griego. Y enseguida va a decir: tanto el judío como el griego son pecadores, pero yo les predico el evangelio
la buena noticia de la salvación en Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. La salvación, por una parte, y sobre todo es obra de Dios, pero también exige compromiso. Por ejemplo, en Filipenses 2, 12, 13, dice Pablo: por eso, mis queridos hermanos, así como siempre me han obedecido, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, esfuércense con sumo cuidado por lograr su salvación. Porque es Dios quien, por su benevolencia, realiza en ustedes el querer y el actuar. O sea, Dios los salva, Dios quiere salvarlos, pero ustedes están comprometidos en esta tarea. Otro concepto es el de la reconciliación. Este tema es muy frecuente, sobre todo en el ambiente grecorromano, y también es algo muy propio de las relaciones humanas. Cuando algo está separado, dos realidades están separadas, cuando deberían estar unidas, si se reúnen, se están reconciliando. Pues bien, la reconciliación es un tema que aparece en San Pablo, por ejemplo, en ese pasaje de la segunda a Corintios, en el capítulo 5, 19, incluso desde el 18, dice: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres. Y dice más adelante: somos embajadores de Cristo. En nombre de Cristo les suplicamos, reconcíliense con Dios. La reconciliación es otro tema muy manejado por Pablo para hablar de la obra de la salvación de Dios por nosotros, por medio de Cristo. Otro concepto es la expiación. La expiación significa borrar el pecado. Esto viene desde el mundo judío. Había sacrificios de expiación para pedir a Dios el perdón de los pecados. Y entre los judíos había, y hay todavía, el Yom Kippur, el día de la expiación. Pues Cristo ha borrado nuestros pecados, y para eso derramó su sangre por nosotros en la cruz. Ahí les presento una imagen de lo que sería el Arca de la Alianza. Y se dice que en la parte superior de la alianza era donde llegaba el sumo sacerdote y untaba la parte superior del Arca de la Alianza con la sangre de los sacrificios para pedir a Dios el perdón de los pecados. Esta parte le llamaban el caporet, que da la idea de untar o ungir. Pues en Romanos 3:25 dice Pablo: Dios exhibió a Cristo Jesús como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Expiación nos hace pensar en que se borran los pecados, nos hace pensar en la alianza. Y cuando se hizo la primera alianza, hubo sacrificios y Moisés roció al pueblo
con la sangre de aquellos sacrificios y untó el altar para indicar que Dios y su pueblo estaban unidos. Y San Pablo en 1 Corintios 11 habla de la sangre de la nueva alianza. Cuando Cristo, el Señor, en la última cena dice: beban, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Una sangre que borra, que expía nuestros pecados. Otro concepto es el de la redención. La idea de redención tiene este aspecto: rescatar, incluso comprar, dar la cara por alguien. Hay varios verbos para expresar esta redención. Algunos se utilizaban cuando se hablaba, por ejemplo, de la compra de un esclavo. A propósito de la redención, ahí tienen ustedes esa bella imagen de el Cristo Redentor allá de Brasil. Y tenemos ahí el texto de Romanos 3. Romanos 3. ¿Qué versículo es? 23. 3:20. 23. 3:23 dice: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Notemos que ahí se junta la justificación y la redención. Otro término, la libertad. Cristo nos libró del pecado, nos libró de la muerte, de la condenación. Por consiguiente, dice en Romanos 8:1-3, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. En Gálatas, por cierto, a propósito de la libertad, va a hablar San Pablo de que somos libres, pero sobre todo para hacer el bien, para ayudar a los demás a llevar sus cargas, para practicar la caridad. Otro término, el penúltimo, es la santificación. El que es justificado, el que está reconciliado con Dios, el que ha sido redimido, por una parte queda santificado y está llamado a vivir la santidad. En 1 Corintios 1:1-2 dice: Pablo y mis compañeros a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Notemos esos dos aspectos: santificados ya por obra de Dios en Cristo, pero también llamados a ser santos. En 1 Tesalonicenses 4, Pablo va a decir: esta es la voluntad de Dios, que ustedes sean santos. Y finalmente, la nueva creación. Decíamos que el tema en la antropología teológica, el tema primero es la creación, luego el pecado, luego la gracia o la salvación. Pablo habla poco del pecado, de la creación, pero en 2-3 pasajes menciona este dato, como en 2 Corintios 5:17. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó todo lo viejo, todo es nuevo. O sea que el que ha sido justificado, santificado, reconciliado, es como una nueva criatura, una nueva creación. En otro pasaje en Gálatas va a decir Pablo: lo que importa no es la circuncisión o la incircuncisión, sino la nueva criatura en Cristo Jesús. Esos son los conceptos, y esto nos lleva a una conclusión. La conclusión
es esta. Aunque las cartas de Pablo fueron escritos ocasionales, motivados por alguna circunstancia, tienen una gran riqueza para nuestra fe. Concretamente en esta temática, tiene mucho que aportar Pablo, de hecho así ha sido, en lo que se refiere a la antropología teológica. Existe el pecado, todos somos pecadores, pero Dios ha intervenido en nuestra historia, ha hecho a un lado la ira, la cólera, y ha hecho prevalecer su justicia. Y a propósito de su justicia, también un pequeño paréntesis, volviendo atrás, eso de justificar en el campo protestante, al menos tradicionalmente, se ha entendido como declarar justo. Dios nos declara justos. Pero dicen los protestantes, al menos en el siglo XVI, Lutero, por ejemplo, Dios te declara justo, pero te hace el favor de declararte justo, aunque por dentro sigas siendo pecador en todo momento. Y la visión, la postura católica es, Dios nos declara justos, pero nos hace justos. No es solamente una declaración, sino que es un cambio radical, una nueva creación. Bueno, y entonces, la buena noticia que predicaba Pablo era esa. Cristo murió y resucitó por nosotros y se nos pide la fe. Hasta que confieses que Jesús es el Señor y creas que Dios lo resucitó de entre los muertos y te salvarás, dicen Romanos. Pero todo esto que vale para todos los creyentes en Cristo y para todos aquellos que quieran incorporarse a Él, vale para que cada uno lo experimente. Y lo experimentó San Pablo. Por eso en Gálatas 2, 19, 20, él dice en primera persona, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora en mi vida terrena, vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues amigos y hermanos, y este es el tema y terminamos. ¿Algún comentario, Padre Antonino, señor obispo, algún dato final? Muchas gracias, Padre Eduardo. Te hemos seguido con mucha atención y te agradecemos tu esfuerzo porque a pesar de estas cuestiones técnicas, aquí estamos presentes. Perfecto. Sí, si he comprendido bien, es muy interesante cómo desde Dios se comprende el ser humano. Eso es lo que yo he descubierto con toda esta exposición que tú nos has compartido. Es un seguimiento muy bonito, pues la teología, la cristología, soteriología y cristocéntrica, y luego los distintos términos con que Pablo se refiere precisamente a esto que Dios ha hecho por nosotros, su acción salvífica. Sí, si alguno de los aquí presentes nos quisiera hacer una reacción, alguna pregunta, vamos a darnos un poquito de tiempo extra, como decimos en el fútbol y en algunos otros ambientes. Si alguien quiere preguntar o expresar su sentir a propósito de esta exposición, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, yo le entendí todo lo que se refiere de Pablo. El pecado, nosotros sabemos que entró por la desobediencia. Y muchas veces en nuestra vida cotidiana somos muy desobedientes. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo murió por nuestro pecado. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar la salvación en cada uno de nosotros mismos
para poder cumplir con la palabra de Dios. Y siempre y cuando, como nos menciona en alguna parte de Mateos, que como las bienaventuranzas, dichoso es el que oye su palabra, sigue su camino, y es lo que muchas veces tenemos que hacer para poder llegar a tener esa salvación y cumpliendo su palabra. Y este camino es un camino de conversión que tenemos que tener a diario. Eso es lo que les puedo compartir. Gracias, Padre. Muy bien en su comentario, porque efectivamente el tema de el pecado de Adán, y por Adán entró el pecado en el mundo, y luego la contraposición con Cristo, es un tema muy interesante y muy bien tratado por Pablo, sobre todo en el capítulo 5 de Romanos. Es antítesis entre Cristo, entre Adán, pecador, desobediente, y Cristo, obediente, salvador. Muy bien. Gracias. Queridos hermanos, los saludo con mucha alegría. Soy Adolfo Miguel Castaño Fonseca, obispo de Azcapotzalco, y de esta diócesis queremos enviarles un saludo muy cordial, muy fraterno. Al mismo tiempo, invitarlos a orar por esta sociedad, por este mundo, donde encontramos muchos retos, muchos desafíos, sobre todo por la pérdida del sentido, del valor del sentido de la vida y de la dignidad de la mujer. Por eso es que queremos invitarlos a expresar, además de orar por la vida, por las mujeres, sobre todo de nuestra patria, de nuestra sociedad, queremos invitarlos a la marcha el próximo domingo 9 de octubre. La cita será en el Auditorio Nacional para marchar al Ángel de la Independencia. A las 10 de la mañana será la cita. De ahí los contingentes irán marchando, expresando de manera muy fuerte, muy vehemente, la necesidad de trabajar, de comprometernos y trabajar en favor de la vida, en favor de la mujer y en favor de una sociedad que crezca en los valores más sublimes, más profundos, más bellos, como es el de la vida. Que Dios nuestro Señor les bendiga y ojalá que podamos contar con su presencia el próximo domingo 9 de octubre para hacer esta marcha del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia. Que el Señor les bendiga y les conceda todo aquello que necesiten.